Julio Herrera Velázquez, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Bien, para poner las cosas en contexto, Japón produce el 30% de su energía eléctrica a partir de 54 reactores nucleares, de los cuales 28 estaban en la zona del sismo que afectó el noreste del país. En el momento del terremoto, 11 de ellos se cerraron automáticamente por las mismas medidas de seguridad que se tienen en caso de que haya sismos, y 3 de ellos se encontraban en la planta de Fukushima en Daiichi. Aparte, hay otra planta en Fukushima en Daini que en un principio tuvo problemas parecidos, pero pudieron ser controlados. En el caso de Fukushima Daiichi, lo que ocurrió fue que al perderse la energía eléctrica de la red, los circuitos que alimentan el refrigerante en el interior del reactor dejaron de operar. Entonces entraron en operación plantas de emergencia diésel, las cuales estuvieron operando normalmente durante 1 hora, pero en ese momento llegó el tsunami. Y la barrera contra tsunamis que tenía la planta era de 6,5 metros, mientras que el oleaje que llegó alcanzó los 7 metros. Entonces, eso provocó que se inundaran las salas en donde están las plantas de emergencia y dejaran de operar. Hasta que fueron capaces de llevar plantas portátiles, no fue posible restablecer la circulación de los circuitos de enfriamiento. Eso lo que ocasionó fue que el agua en los circuitos se evaporara, y al mismo tiempo que subiera mucho la temperatura en el interior del núcleo del reactor, lo que probablemente produjo una fisura en las camisas de circonio que contienen al combustible, y eventualmente fue necesario liberar parte de ese vapor para reducir la presión en el circuito. Ahora, en un principio, ese vapor se va a un edificio que contiene a la vasija del reactor, pero también ese edificio tiene una presión máxima que puede soportar, de tal modo que cuando se llegó a niveles peligrosos, también fue necesario liberar la presión de ese vapor hacia la atmósfera. Y de ahí es de donde viene inicialmente la emisión de desechos radioactivos hacia la atmósfera. Previendo esto, desde el principio se solicitó una evacuación en un radio de 3 kilómetros de la planta, el cual eventualmente, conforme la situación fue escalando, se amplió hasta 20 kilómetros de la planta. Ahora, junto con este vapor que se liberó, se produjo también hidrógeno, el cual puede explotar prácticamente con cualquier chispa, y eso fue lo que ocasionó inicialmente explosiones en las unidades 1 y 3, lo cual dañó a los edificios que contienen a los reactores, y eventualmente también se tuvo un problema en la unidad 2, en donde aparentemente hubo una pérdida de refrigerante durante un cierto tiempo. Y eso también provocó una posible explosión en la parte baja del reactor, en una reserva de agua que se tiene para condensar el vapor. Aparentemente la temperatura fue tal que eso provocó otra explosión en esa parte del reactor y desestabilizó todavía más la situación en esa unidad. Aparentemente, en este momento en que estoy hablando, la temperatura en las unidades 1 y 3 ha sido ya estabilizada mediante la inyección de agua de mar. Algo parecido se está haciendo en la unidad 2, pero todavía se tiene niveles fluctuantes. El problema es que, aparte de eso, han aparecido otros problemas que potencialmente podrían ser un poco más graves. En todos los reactores nucleares, las barras de combustible usadas se ponen en piscinas con el propósito de que en esas piscinas se absorbe la radiación y además las mantiene a una temperatura estable.
Aparentemente en las piscinas que se tienen en las unidades 3 y 4, que no estaba operando en ese momento, se ha perdido esta agua y han quedado parcialmente expuestas. Esto es algo que todavía no está confirmado, pero potencialmente podría ser de mayor gravedad. Lo que puede estar ocurriendo en este momento también es que como el nivel de radiación en el interior de la planta ha alcanzado ya valores muy peligrosos, el personal ya no tiene un completo acceso a toda la planta y ha tenido que disminuir su trabajo. Entonces, por ejemplo, lo que en otras condiciones hubiera sido relativamente fácil, como es rellenar el agua de las piscinas, en este momento se está volviendo más complicado. ¿Qué es lo que podría ocurrir a corto plazo? Bueno, desde luego, en el interior de la planta no lo sabemos bien en este momento. Esperamos que dentro de las próximas horas se pueda tener mayor información. En las zonas aledañas, lo que se sabe es que el nivel de radiación se está propagando, pero a niveles todavía muy lejos de los que pueden ser dañinos. ¿Cuáles son los peligros que se podría esperar? Bueno, de los desechos más bien de los productos de fisión del uranio 235, se tienen entre otros isótopos el yodo 131, que puede ser absorbido por la tiroides, de tal forma que por esa razón es que a la población se le han distribuido tabletas de yoduro de potasio. El propósito es que la tiroides se sature de yodo no radioactivo, de tal forma que no vaya a absorber al yodo radioactivo. Más peligroso puede ser el cesio 137, que tiene una química muy parecida a la del calcio, y en ese caso podría ser absorbida por los huesos. Eso eventualmente podría provocar cáncer en los huesos, leucemia. Y por otro lado, un producto que no es de la fisión, pero que proviene de la absorción del uranio 238, de neutrones por el uranio 238, es el plutonio 239. El plutonio por sí mismo, independientemente de su radiación, es un elemento venenoso y que puede provocar cáncer en los pulmones. Ahora, de todos modos, para poner las cosas en perspectiva, podríamos decir que este accidente no es más grave que el accidente de Chernobyl, que fue mucho más grave por la sencilla razón de que el núcleo del reactor quedó completamente expuesto, además de que tuvo un incendio de varias horas, y eso hizo que los productos de la fisión fueran transportados a distancias muy grandes. Y no solo eso, sino que la población que estaba cercana a la planta literalmente padeció de lluvia de cenizas radioactivas. Obviamente este accidente no se parece en nada a aquel otro, pero nos puede servir como un parámetro para indicarnos hasta dónde podrían llegar las consecuencias. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que la ciudad de Kiev, a pesar de que tuvo que ser descontaminada en cierta medida, lleva una vida normal. Creo que algo parecido podríamos esperar en este caso.